otros países para tomar una decisión en conjunto. Esto fue lo que dijo hoy el canciller Carlos Holmes en torno a UNASUR. Pero estamos en un proceso de consultas con otros países que aparentemente desearían tomar el mismo rumbo. Así que, si finalmente se consolida a raíz de esas consultas una decisión similar, actuaremos en conjunto. Pero si eso no sucede, de todas maneras Colombia denunciará el tratado constitutivo que entra en vigencia después de denunciado, 6 meses después, y nos retiraremos de UNASUR. Esa es una decisión política irreversible. Vanessa, ¿le gusta esa decisión que tomó el gobierno de Colombia? Me gusta bastante. Yo creo que es evidente que UNASUR se convirtió simplemente en una organización para defender a la izquierda, para defender incluso el chavismo, que ya nadie lo defiende, los países decentes que no asisten a las reuniones de UNASUR. Tenemos a Argentina y a Chile, por ejemplo, que creo que también van a tomar la misma decisión dentro de poco y que no están asistiendo a las reuniones precisamente porque se sabe que es una organización que primero no sirve para nada y segundo está politizada para defender a la izquierda e incluso al chavismo, que es de lo peorcito que hay. Diego Lacerna, ¿le gusta la decisión de Colombia? Pues me parece triste ante todo porque yo creo que espacios así como UNASUR, como la CAN de integración regional son valiosos y desafortunadamente se han venido desmembrando como consecuencia de las diferencias tan radicales que hay entre pues un bloque de países que apoyan a Venezuela y otro bloque de países que no lo soportan. Entonces, pues la verdad es que UNASUR desde su fundación no ha servido mucho. El presidente pues lo había anunciado, pero como símbolo me parece lamentable. Sergio, ¿comparte esa decisión? Me parece una decisión absolutamente acertada. El mensaje de tomar esta decisión así de rápido, en los primeros 3 días de gobierno, pues esto es un mensaje de fondo para los otros países miembros de UNASUR. Creo sí que hay otros organismos que se deben fortalecer más, como la misma CAN. Ahí hay un foro y muchas cosas por trabajarse, por desarrollarse en la CAN. Y el tema de UNASUR no sirvió en realidad para nada a Colombia, ni a muchos países. Se convirtió, fue en la retaguardia de Venezuela, de Chávez, de Maduro, y en el buen vividero de Ernesto Samper en Quito. De resto, pues no mucho más le aportaba UNASUR a Colombia. Es una decisión absolutamente acertada del gobierno Duque. Andrés Fandiño, ¿le gusta esa decisión? Pues una decisión que ni quita ni pone, no tener, digamos, unas consecuencias, digamos, políticas así duras al interior del país, ni tampoco a nivel internacional, por lo que han expuesto aquí mis compañeros. Digamos, UNASUR, como se había concebido en su momento, tenía la misión o el gran objetivo de integrar a los países de la Unión Suramericana, pero realmente después terminó muy politizada alrededor de toda la problemática que vive Venezuela y lo que hemos visto alrededor de estos últimos años. Veo que no, pues a mí personalmente la decisión no le quita ni le pone nada a Colombia. Es una decisión pues de un cumplimiento en campaña política del presidente Duque, y pues miraremos a ver qué pasa. Si comparto, digamos, lo que dice Sergio, ojalá se pudiera fortalecer mucho más la CAN y los foros que hacen ahí de integración alrededor de los países, pero el tema en realidad no le quita ni le agrega nada a Colombia en el tema de su retiro. 7 de la noche, 22 minutos, ya regresamos a Voces RCN. Ya regresamos en Voces RCN. En mi tienda hay un dicho que siempre cumplo: hoy no fío y mañana tampoco. Pero es que desde que Postobón bajó el precio del litrón a 1.500 pesos, ya nadie me pide fiado. Mis clientes andan felices y la verdad es que yo también. Con litrón a 1.500 pesos vendo más, gano más y mis clientes siempre vuelven. Así es. Ahora con litrón de Postobón y Pepsi puedes ahorrar mucho más, porque bajamos su precio a tan solo 1.500 pesos. Búscalo en tu tienda más cercana y refréscate con tu sabor favorito al mejor precio. Precio sugerido al público. Usted escucha Voces RCN. 7 de la noche, 23 minutos. Hay recomendaciones para las pruebas Saber del IFEX que se van a cumplir este domingo. Cindy Balbuena. Este fin de semana se realizarán las pruebas Saber, por tanto el ICFES recomendó a los estudiantes que duerman 8 horas y que estén media hora antes del inicio de la prueba, que es 7 de la mañana. Asimismo, no deben olvidar los materiales para presentar el examen, como un lápiz de mina negra número 2, borrador, taja lápiz y el documento, ya sea tarjeta de identidad, cédula, pasaporte, contraseña o el denuncio en caso de pérdida o robo, ya que ni el carnet
del colegio o el de la EPS será recibido como identificación. El celular se puede llevar al sitio, pero no se debe usar, ya que si uno de los supervisores del ICFES detectan que están usando este dispositivo, se anulará el examen. Y lo que deben tener en cuenta los estudiantes es que cuando hay copia, fraude o suplantación en el examen, se inhabilitará entre 2 y 5 años para presentar la prueba. Finalmente, les recordamos mirar dónde es su citación por medio de la página del ICFES y también el punto exacto donde deben ir para que sepan cuál es la ruta más rápida para llegar al sitio. Y ya se asignaron las fechas de capacitación para los respectivos jurados que van a atender la consulta anticorrupción de este 26 de agosto. Adriana Bernal. La Registraduría Nacional del Estado Civil ya arrancó con las capacitaciones a quienes estarán como jurados de votación y atenderán la consulta popular anticorrupción. El registrador electoral, Jaime Hernando Suárez Bayona, hace la invitación a todos los ciudadanos para que visiten la página web de la Registraduría y verifiquen si fueron seleccionados como jurados para la consulta popular anticorrupción. Bueno, ya fueron seleccionados para la consulta popular anticorrupción del 26 de agosto del 2018 todos los jurados de votación que van a estar en los 1.102 municipios de Colombia. Pues vamos a tener un total de 11.233 puestos de votación con 97.027 mesas de votación. A frente de cada mesa habrán 6 jurados de votación más unos de reserva que llamamos remanentes por si alguno no se presenta entre reemplazar. En total hemos seleccionado 645.403 jurados de votación. Es muy importante que todos los ciudadanos colombianos entremos a la página de internet de la Registraduría, www.registraduría.gov.co. Entonces es importante que ya las personas se cercioren si fueron nombrados jurados de votación. Asimismo, ahí se van a informar qué día, y ya se enviaron las comunicaciones también para que las personas que fueron designadas jurados sepan en qué lugar deben presentarse en cada municipio para asistir a la capacitación de jurados de votación. Esta capacitación empezó esta semana, empezó ya desde el miércoles 8 de agosto y vamos a ir capacitando jurados aproximadamente hasta el 23, máximo 24 de agosto. 36.421.026 colombianos estarán habilitados para votar el próximo 26 de agosto. RCN Radio, 70 años. Los vivimos contigo. ¿Sabías que existen diferentes tipos de té que se obtienen según el secado de la hoja? Mr. Tea Té Oolong, con sabor a cranberry, también conocido como té azul. Prueba las variedades de té. Prefiere el té. Elige Mr. Tea. Mr. Tea es una bebida de té con sabor a frutas. RCN se identifica con la tranquilidad. ¿Usted no sabe quién soy yo? No, usted no sabe quién soy yo. Si se choca, mejor solicite asistencia usando el servicio del botón verde. Tranquilo, nosotros respondemos. Asegúrese, Seguros Bolívar. Dimonex, giros, pagos y recargas. A continuación, algunos indicadores. La sonrisa de Doña Ana subió, la alegría de los Sánchez subió, la emoción de los Torres subió, porque la tarifa de Dimonex bajó. Sabemos que cuando las tarifas bajan, la alegría sube. Por eso ahora en Dimonex puedes enviar hasta 50,000 pesos por solo 4,000 pesos. Dimonex, giros, pagos y recargas. ¡Donde lo necesita! Aliado Efecti, vigilado Mintic. Continuamos en Voces RCN. 7 de la noche, 28 minutos, continuamos en Voces RCN. Esta noche nos están acompañando Vanessa Vallejo, Sergio Gel, Andrés Fandiño y Diego Lacerna. Y en esta parte del programa quiero preguntarles por varias propuestas que se han escuchado frente a la economía. Por un lado, ya el ministro Carrasquilla, el ministro de Hacienda, anunció algunas líneas de lo que puede contener un proyecto de reforma tributaria. Dice que básicamente esperan recaudar 3 billones de pesos, pero también se ha referido a la posibilidad de que las personas que ganen más de 1.900.000 pesos puedan pagar renta y declararla, por supuesto.
Pero también la ministra de Trabajo, Alicia Arango, habló hoy con RCN Radio y dijo que se debe mejorar el salario mínimo en Colombia porque sigue siendo muy bajo para las necesidades que tienen los ciudadanos. Esto fue lo que dijo la ministra de Trabajo, Alicia Arango, inicialmente. Yo creo que el salario mínimo siempre es indicador para otras medidas. Sin embargo, es una opinión personal mía. Yo creo que para Colombia sería muy bueno lograr un mayor aumento en el salario mínimo y un menor aumento en los salarios altísimos, no en los salarios medios. Yo creo que ese salario medio también tiene que dar a una discusión sobre cómo sería el papel o qué serían las ventajas o las desventajas que ellos recibirían en caso de hacer una clasificación salarial distinto. Pero yo sí creo que el salario mínimo en Colombia debe ser mejor. Yo lo creo, eso lo cree el presidente Duque. De hecho, como ustedes habrán oído, ha dicho durante toda su campaña que uno de sus propósitos es menores impuestos, mayores salarios, para que los empresarios puedan tener la posibilidad de aumentar los salarios a sus trabajadores. Y también aquí está la voz del ministro de Hacienda, el doctor Alberto Carrasquilla, quien además ha dicho que esta reforma fiscal que está preparando el gobierno buscaría ampliar el número de personas que paguen renta. Ya en la entrevista con el diario El Tiempo, en las últimas horas, habló de una cifra, 1.900.000 pesos. Voz del ministro de Hacienda. Un colombiano que paga renta recibe 4 veces el ingreso promedio en Colombia. Yo diría eso hay que reducirlo por ahí a 1 vez o 1 vez y media el ingreso promedio de Colombia. Es decir, todas las personas que reciben menos del ingreso promedio pagan 0. Las personas que reciben más del ingreso promedio pagan un poquito y van incrementando hasta las personas que reciben muchas veces el ingreso promedio del país pagan la tarifa plena. 2 mensajes en materia económica. Vanessa, ¿cómo le parecen estos anuncios que hace el gobierno? Por un lado, la posibilidad de que se aumenten salarios a los trabajadores, el salario mínimo, y por el otro también este paquete tributario que alista el gobierno. Bueno, yo creo que lo primero y lo evidente es que hay una discordia entre la ministra de Trabajo y el ministro de Hacienda. El ministro de Hacienda dijo antes de ser nombrado ministro en una entrevista que a él le parecía que el salario mínimo estaba muy alto en Colombia. Eso se armó todo. Eso lo ha dicho, sí, desde que dejó el ministerio hace 10 años, ¿sería? 9 años. Bueno, eso se armó, sí. Y volvió a decirlo hace poco, antes de que lo nombraran, y pues se armó una pelotera y un escándalo porque todo el mundo creyó que él estaba diciendo que era que la gente en Colombia con un salario mínimo vivía muy bien. Lo que él quería decir es una teoría económica, del liberalismo económico, ampliamente conocida por los economistas, y es que el salario mínimo simplemente es una barrera para la entrada al trabajo. ¿Qué quiere decir? Que usted puede poner un salario mínimo de uno u otro precio, de uno u otro valor, pero no puede obligar a los empresarios a pagar eso. Entonces, cuando usted sube el salario mínimo, está comprobado que genera desempleo. Ahora, hay países que no tienen salario mínimo y que tienen un salario medio muy importante. La idea sería aumentar el salario medio, pero eso se aumenta es con productividad, generando empleos, haciendo que las empresas tengan mejores condiciones. Por eso la propuesta de Carrasquilla es muy acertada cuando dice y arma toda una reforma tributaria diciendo que lo fundamental y la columna vertebral es bajar los impuestos a las empresas para que así puedan aumentar los salarios. Ahora, la ministra de Trabajo, yo en el programa pasado que estuve acá les decía que tenía muchas dudas de lo que pudiera hacer la ministra de Trabajo porque no sabía si ella sabía de cosas de sindicatos y de cosas laborales. Ahora sé que no sabe nada de economía y que por eso dice eso y que por eso le lleva la contraria a Carrasquilla. Entonces vamos a ver quién termina ganando ese pulso. Yo espero que Carrasquilla tenga mucho más poder y más carácter para hacer las reformas que tiene que hacer. Y bueno, en cuanto a la reforma tributaria, creo que sí todos están de acuerdo en que hay que bajarle impuestos a las empresas porque al final eso termina generando riqueza para los más pobres. ¿Y le gusta esa propuesta de que empiecen a pagar renta desde 1.900.000? A mí no me gusta ningún impuesto y me parece terrible, pero yo creo que Carrasquilla entiende eso y el problema que tiene Carrasquilla y el problema que tiene el país es que tiene una deuda adquirida y tiene unos compromisos adquiridos. Y él ha dicho en todas las entrevistas, hay que pagar esas deudas y hay que cumplir con la regla fiscal porque si no el país se nos va abajo. Y entonces va a ser muy difícil si no pagamos la deuda y si no asumimos esos compromisos. Entonces él entiende que los impuestos son malos, él entiende y quisiera bajar los impuestos, pero es que tiene que asumir esos compromisos. Ahora, bajarle impuesto a las empresas
empresas y aumentar la base gravable, que es lo que quiere hacer Carrasquilla, son impuestos regresivos que están muy mal vistos dentro de la izquierda, pero que son los impuestos que, por ejemplo, utilizan los países nórdicos, que entienden que la generación de riqueza la hacen los empresarios y que hay que rebajar la carga para empresarios y empezar a aumentar la base gravable a las personas. Andrés Fandiño, ¿le gustan estos anuncios que hacen en materia económica, estas primeras líneas que da a el mí, gobierno? A mí lo que primero me va a parecer muy interesante es que ahora la oposición que es el Centro Democrático va a empezar a hacer gobierno, y uno de los primeros pulsos que va a tener que asumir el desgaste de la reforma tributaria. Todo presidente, y siempre que haya déficit fiscal, tiene que haber una reforma tributaria para hacer recaudo. ¿En qué es lo que yo difiero en este tema de lo poco que ha salido del proyecto de reforma tributaria? Y es que estamos generando, o vamos a gravar un impuesto a las personas que menos ganan. Grabar un tema de 1.900.000, pues me parece un impacto a la clase media baja, que tiene pocos recursos para poder subsistir en un país donde tiene tanto impuesto, y vamos a generar un impacto desfavorable. Pero claro está que es más beneficioso en materia económica generar un recaudo a los que menos ganan que a los que más ganan, porque así van a poder generar un recaudo de 1.900.000 y van a generar un impacto de mayor recaudo. Yo creo que hay que buscar alternativas, y siempre he creído que los que más ganan son los que más deben pagar, y los que más deben generar impuestos a los que más ganan. Básicamente hay un vacío en el tema del proyecto de reforma tributaria frente al tema de la informalidad laboral. La informalidad laboral hoy en día en Colombia está entre el 48-47%. Y les molesta si Ernesto Macías lo dice. Y no veo, pero es que Ernesto Macías dijo que estaba por encima del 50%. E inclusive daba como, pero Sergio, daba como un hecho de que esta informalidad laboral es la más grande de la historia del país, lo dio a conocer así, cosa ¿Cuál que es el pecado en pero contarlo? pero no es verdad, porque es que en el 2010 en el gobierno del presidente Uribe estaba superior al 50%. Aquí bajó al 48, al 47, que sigue siendo muy alto la informalidad laboral, sigue siendo muy alto, porque tiene una informalidad laboral alrededor del 47, 48%. Bueno, sigue siendo muy alto, pero decir que esta es la informalidad laboral más grande de la historia, como trató de decirlo, es mentira, porque en el 2010 estamos superiores al 50%. Yo lo que creo es que en el proyecto de reforma tributaria hay un vacío sobre el tema de sobre la informalidad laboral. Pensaría que el gobierno debería buscar una alternativa para combatir esta economía informal, y así podría generar generar una alternativa más para este recaudo. No estoy de acuerdo con que haya un impacto a las personas que ganan a partir de 1.900.000, porque van a generar, van a empobrecer más a la clase media baja, y ahí me parece que no es el camino. No, iba a decir que aumentar el salario mínimo aumenta la informalidad. Es que el tema de los salarios siempre ha sido una discusión eterna, y ahí hay que buscar estandarizar el tema. Si tú subes mucho el salario, pues obviamente revientas a los empresarios, y si bajas el salario también empobreces a la clase media. Entonces hay que buscar estandarizarlo, porque estoy de acuerdo con la teoría de que si uno dispara el salario mínimo, pues hay alguno va a disparar la inflación, y va a disparar, digamos, los empleados no van a tener con qué pagar. Pues pero es lo que pasa en Venezuela todos los días, ¿no? Hay que lograr estandarizar los salarios. Por eso es tan importante lo de la canasta básica, por eso es tan importante el mínimo vital, y por eso es tan importante generar unos precios adecuados para que la gente subsista, porque es que si no, tú coges y desbalanceas el tema. En eso estoy de acuerdo contigo, pero hay que lograr estandarizarlos de alguna manera. Diego, ¿cómo le parecen estos primeros anuncios que hace el gobierno Duque? Sí, yo estoy de acuerdo con Fandiño. Mejor dicho, me parece dramático, triste, hasta vergonzoso que la política de este gobierno sea quitarles impuestos a las empresas y ponérselos a los particulares. Y no solamente la renta, pues también mencionaron pues aumentarle al IVA otra vez. Entonces, pues desafortunadamente esto no es ningún secreto, que esta es la política fiscal que tiene pues el uribismo desde hace rato, y desafortunadamente por esto fue que votó la mayoría de los colombianos, porque le quiten los impuestos a las empresas y se los suban a ellos. Pero sí. Es que el problema es que la gente suele creer que cuando uno castiga a las empresas, lo que hace es beneficiar a los pobres. Cuando castigas a las empresas, lo que hace es empeorar la situación de los pobres, porque es que uno cuando no le subes quiere el IVA y la renta también. También es que hay que estandarizarlo. No, espérense. Porque es que el problema es que si ustedes le suben los impuestos a las empresas, se va a acabar el empleo, que es lo que pasó en Venezuela. Decía Margaret Thatcher que el socialismo funciona hasta que se acaba el dinero de los otros, porque es que saquémosle a la gallinita de los huevos de oro, la quebramos y entonces acabamos con el empleo. Y si le subimos al IVA y le subimos a la renta a una persona que se gana 2 millones de pesos,
¿quién va a consumir? ¿A quién Claro, le van a pero vender las espérate, empresas? la idea es bajarle a las empresas y que las empresas puedan producir más y que las empresas puedan subir los salarios. Es decir, Y generar más empleo y eso que esa gente consuma pero es mucho que más. revisen Eso es ustedes el caso de los países Dejémonos nórdicos. de mentiras. Aquí la gente que también, mucha gente que tiene grandes ingresos también evade impuestos. También evade impuestos. Aquí, Claro, aquí no va a decir que aquí todo el mundo es súper cumplido con el tema del cumplimiento de los impuestos. Totalmente, pero lo que yo digo, es que me parece supremamente injusto que la clase media baja tenga un impacto en pagar a partir de 1.900.000 ya, pagar impuestos me parece absurdo. Me parece absurdo. Esto es como... Pero como claro, el vivir- recaudo esto es como mucho vivir más en- fácil. Yo lo que me pregunto es, ¿por qué no se buscan alternativas de los grandes capitales que no pagan impuestos tan duramente? No, porque sí es mucho más No, difícil pero Pero coger ustedes esos están grandes hablando, en capitales. Colombia un empresario paga el 70% de sus utilidades. Pero hay en puntos, pero hay impuestos, grandes, por pero hay favor. grandes Eso que, es pero hay el gran. segundo país de la región que más paga impuestos después de Argentina. Y eso no le Locura. impide, y eso no le permite generar empleos como los debería generar, ni Eso empleos no de deja. calidad. Es una discusión Mire, siempre- esto es como si uno vive en un edificio o en un conjunto residencial. Todos tenemos que contribuir porque esto no se sostiene solo. De acuerdo. Tanto el de acuerdo, que sí. gana 2 millones de pesos como el que Claro, gana 20. pero proporcionalmente Todo, eso es bueno. eso. Y entonces ahí es donde está el debate. Sí. Una Pero cosa es eso pagar es y otra mentiras, cosa es porque si tú Tiene que declarar. ser proporcionalmente al Escucha, ingreso. si tú Vanessa. miras- Pero es que Si tiene tú que ser miras lo que proporcional, ¿o no? Permítame que termine la idea, Sergio. Mire, ya le- una cosa es declarar y otra cosa es pagar. Es importantísimo que entre más gente declare mejor, claro. No, pero aquí dices pagar. Bueno, 1.900.000 pero es entonces, pagar. bueno, pero usted también puede hacer, usted también cruza, usted en la declaración de renta cruza y dice, mire, es que a mí descuénteme todos estos impuestos que he pagado, a mí descuénteme esto, y eventualmente no paga o paga algo mínimo sobre lo que gana, porque todos tenemos que contribuir, esto no se sostiene solo, todos tenemos que contribuir. Eso en cuanto al tema de la reforma fiscal ya veremos cómo viene, digamos, hasta ahora es muy poco lo que se conoce, se hace absolutamente necesaria para el sostenimiento fiscal del país y en últimas todos debemos contribuir. En cuanto al tema del salario, el salario no se puede subir de un plumón y por decreto, eso es lo que hacen en Venezuela y vemos lo que ha pasado y lo que está pasando. Yo concuerdo con Vanessa, la señora Alicia Arango no tiene ni idea de dónde está parada y eso, digamos, las palabras de ella hoy, Bueno, pues pero ella confirman. recoge, Sergio, ¿no cree de alguna manera lo que fue la promesa de campaña también del presidente Duque? No, pero es que yo le insisto, los salarios deben subir, pero deben subir de manera orgánica, eso no es por decreto. ¿Y cómo suben de manera orgánica? Por supuesto, a través también de una reforma fiscal que le permita a las empresas ofrecer mejores empleos pues a los trabajadores colombianos. Entonces, Vanessa Sí, Peña. respecto a lo de los impuestos regresivos, que es la forma de aplicar impuestos sobre todo a los individuos y no a las empresas, que como llaman ustedes a los más ricos y no a los más pobres. Bueno, a los Si que más ustedes- ganan, entonces, para quitar. si ustedes miran- Claro que el ministro de Hacienda dijo hoy a los pobres, a los menos, a los que no, a los menos, a los no ricos. Bueno, a los no ricos. si ustedes miran la experiencia de los países nórdicos, que mucha gente los suele tildar de socialistas, los países nórdicos lo que tienen es eso, impuestos regresivos, porque han entendido que la riqueza se crea generando trabajo y generando empresas. Entonces, la mayoría del recaudo que ellos tienen lo sacan de cobrarle a la gente, a lo que ustedes llaman los pobres, y a los ricos, que son los empresarios, supuestamente les cobran muy poquito para que puedan generar empleo. Es decir, alguien puede decir, sí, claro, es que a partir de 1.900.000 es terrible que me cobren un impuesto. Es cierto, pero lo que ven es que cuando se rebajan los impuestos a las empresas, el salario de esa persona va a aumentar y la riqueza en la sociedad va a aumentar. Ahora, yo estoy segura que Carrasquilla estaría muy contento de poderle bajar los impuestos a todos, pero esto no es culpa de Carrasquilla, esto es culpa de que él recibe un país que lleva 8 años aumentando el endeudamiento y con unas condiciones que él simplemente tiene que cumplir, porque es que si dejamos de pagar la deuda externa vamos a tener un problema, y si dejamos de pagar la deuda interna pues también vamos a tener un problema. Entonces él tiene que cumplir con esas condiciones que ha recibido, y bueno, esa es la forma. Yo creo que sí está apuntándole a lo que es, y los invito a que vean la experiencia de los países nórdicos con los impuestos regresivos, que es bajarle los impuestos a los ricos, como ustedes lo dicen. Diego. No, mire, yo lo que creo es que el tema no es ni siquiera si subirle los impuestos pues a la clase media y a los más pobres, o subírselos a las grandes empresas. En realidad el reto acá es lo que hablábamos ahorita, y es poner a pagar un montón de gente que no paga, De ¿sí? acuerdo. Y eso son algunos pobres y son algunos ricos, ¿sí? La informalidad, la evasión es masiva en Colombia en los dos extremos. El problema es que es muchísimo más difícil poner a esa gente a pagar que pasar una nueva reforma tributaria. Entonces, lo que hacemos siempre,
Santos, Uribe, Duque, es seguir pasando reformas tributarias y poner a pagar más a los que ya están pagando, en lugar de concentrarnos, pues, obviamente en un reto muy grande, y es como poner a pagar a un montón de gente que no está pagando. Y en simplificar los trámites, que es uno de los retos grandes que tiene Duque y que ha prometido trabajar en ello. El tema de la declaración de renta es una pesadilla para todas las personas que la están haciendo ahorita. Todo el mundo se está quejando, pero hay que simplificar los trámites, hacerle la vida mucho más fácil al ciudadano para que el ciudadano pueda contribuir como le corresponde. Y por ejemplo, el costo operativo de simplemente procesar las declaraciones de renta de toda la gente que gana pues más de 2 salarios mínimos y medio, pues yo creo que eso se come todo lo que se levantan de contribuciones. Eso es una marea de papeleo. No, eso sí, no, porque estamos hablando de un recaudo de billones y no, ni siquiera han dicho cuándo va a ser. No, pero menos de billones no Lo es. otro es que entre más impuestos se pongan, más gente evade. Eso es la curva del Laffer. Y lo que pasó en Estados Unidos fue que Trump lo que hizo fue bajar impuestos a los empresarios. Pero ahora te estás oponiendo Carrasquilla, entonces. Sí. No, al contrario. La curva del Estados Unidos es interesantísimo. Por eso, pero el gobierno Obama puso a pagar impuestos a los que más tenían. A ver, pudo pagar más impuestos a los que más tenían para poder estandarizar el tema de salarios. La curva de Laffer lo que dice es que no siempre aumentando los impuestos se aumenta el recaudo, y que llega un punto en el que bajando los impuestos lo que sucede es que aumenta el recaudo, porque la gente dice, bueno, es una cantidad justa, y además me sale más caro evadir, porque evadir también es caro. Claro, toca buscar un abogado, una sociedad offshore. La alternativa de 1.900.000 le funciona porque es mucho más fácil recaudar por la clase media baja ese recaudo a través de los impuestos que a través de la clase alta. No, funciona porque funciona en todas partes, y eso fue lo que hizo Trump, bajar los impuestos a la clase media baja, recaudas más, a los empresarios, que recaudas más a los que más ganan. Bajar los impuestos a los empresarios, y ven cómo está la economía de Estados Unidos, con un desempleo prácticamente 4%, eso es prácticamente desempleo friccional, creciendo como... Pero también lo recibió así, ¿no? Para ser justo. Sí, es decir, recibió Estados Unidos estaba creciendo muy mal, y aumentó el recaudo al bajar los impuestos a los empresarios, cosa que todo el mundo le decía, eso es imposible. Si usted baja los impuestos a los empresarios, se le va a caer el recaudo, y se le subió el recaudo. 7:45. Oiga, pero quiero preguntarles también, yendo en esta línea de este paquete económico que va a presentar el gobierno, pues un anuncio que hizo en las últimas horas Cambio Radical, y su jefe natural, Germán Vargas Lleras, quien reapareció en la escena política, se reunió con su bancada en un hotel aquí en el norte de Bogotá. Estuvieron mirando algunos proyectos, entre ellos la presentación de una reforma tributaria que muy seguramente será radicada por Cambio Radical, una reforma tributaria paralela a la del gobierno que sería radicada la próxima semana. ¿Aparece allí como un palo en la rueda Vargas Lleras y Cambio Radical para el gobierno de Duque, Andrés? Yo pienso que el ex candidato Germán Vargas Lleras va a jugar a generar una presión ahí al interior de su bancada, porque es el segundo partido más grande que pertenece ayer al Congreso de la República. Yo creo que tiene que demostrar un liderazgo muy grande el presidente Duque alrededor de Germán Vargas, porque sí le va a costar muchísimo el tema de Cambio Radical. Cambio va a jugar a tratar de jugar un papel fundamental en estos 4 años políticamente. Pienso que como ya no hay reelección, 4 años se pasan muy rápido. Esperemos de que este gobierno sea de 4 y no termine siendo de 6 o alguna cosa extraña en el camino. Vamos a solo un articulito. Sí, por supuesto. Entonces yo lo que creo es que el ex vicepresidente Vargas va a jugar a tratar de revivir políticamente, de generar una oposición muy grande con Cambio Radical. Yo pienso que nadie está muerto en política, nadie está descartado en política, y Germán Vargas pues todavía tiene menos con maquinaria, que tiene mucho que dar, y pienso que él va a jugar a hacer una contraposición muy dura, aparte de la oposición tan armada que va a tener también el expresidente Duque. Y veo que no solamente radicó unos proyectos de reforma tributaria, radicó todos los proyectos que tuvo, toda su plataforma, toda su plataforma electoral. Eso le va a generar que el presidente Duque tenga un liderazgo de agenda. Si no, con estos proyectos, Germán Vargas Lleras y Cambio Radical pueden llegar a colocar la agenda del Congreso, y esa agenda del Congreso puede llegar a arrinconar al mismo gobierno y perder el liderazgo
¿Por qué? Porque no tienen una coalición tan bien armada hoy en día. Recuerden que tienen hasta el 7 de septiembre para los partidos declararse o en oposición, o en independencia, o en gobierno, y eso va a generar Cambio Radical. Yo creo que Cambio Radical va a arrancar en independencia un rato, mientras de pronto aparece lo que el uribismo tanto criticó, que es la mermelada y la burocracia, porque van a tener que soltar un poquito, así se gobierna, y si no, pues vamos a ver cómo lo van a hacer, pero mientras esto también es una forma de apretar, y vamos a ver hasta dónde llega esa apretada, y si no sueltan, como dicen por ahí, si no sueltan, pues Cambio les va a colocar la agenda legislativa y la agenda de gobierno, y tendrá que el presidente Duque y su partido mostrar liderazgo, si no van a perder protagonismo. Sergio Gel, ¿se le está atravesando allí Vargas Lleras a la agenda de Duque? Pues mire, atravesando, pues claramente sí, se le está anticipando con proyectos como este. Yo no me atrevería a encasillarlo en que esto va a ser un tema de oposición. Sí creo que van a estar, concuerdo con Andrés, van a estar desde una posición independiente, presionando mucho, viendo cómo se acomodan y dónde se acomodan. Y ahí ya veremos si se acomodan bien con la agenda de Duque, más que con la mermelada, que así no se gobierna, además, valga la aclaración, así no se gobierna y así no se debe gobernar, y yo creo que este gobierno se empeñará en mandar un mensaje de que así no se debe gobernar. Pero bueno, en cualquier caso, ojalá. En cualquier caso, ellos están intentando acomodarse y están un poco cañando con esto a ver dónde cae esto, si es una presión que le sirve para acomodarse con el gobierno, o si por el contrario es una presión que se termina convirtiendo en un argumento de oposición que los emplee de cara a las elecciones. Cabe agregar que acomodarse en materia política y en materia del Congreso no es gratis, ¿no? Todo tiene un precio, y ojalá ese precio es de participación política, ¿no? No, es que evidentemente la presión que buscan es con eso, pero eso es lo que es un chantaje, las cosas por su nombre, eso es un chantaje. Así se ha visto durante 100 años y no queremos seguir viéndolo. Ojalá que sea así, maravilloso. Bueno, pues, sería maravilloso, pues hoy que hacer la gobernabilidad se complica, pero no queremos seguir viendo, y usted no sabe muy bien que ha estado en cargos públicos, que es así, que es muy duro, y ojalá sea así, y cambie el tema, y ojalá venga una reforma política, y venga toda esa causa para empezar a disminuir el costo tan grande que tiene la política en materia económica. Ojalá podamos eliminar el voto preferente, volvamos a las listas cerradas, hagamos unas inhabilidades de 2 periodos para participar en cargos públicos. Todo eso va eliminando esos costos que está en contra Sergio, y así vamos depurando un poco la manera de hacer política. Y que estamos de acuerdo usted y yo, vea pues. Sí, por fin Sergio. ¿Cómo ve la reaparición del doctor Vargas Lleras con estas agendas? No, pues lo han dicho. Yo creo que Cambio Radical no tiene pues un programa serio como que estructure el partido, y lo que ellos, mejor dicho, de lo que va a depender si son oposición o son parte de la coalición, es de lo que les dé. Entonces se van a dedicar a traficar su influencia, a extorsionar al presidente, y dependiendo qué tanto se da, le harán la vida fácil o le harán la vida difícil. Yo creo que ese es el récord que tienen en el Congreso, y así como lo hicieron con Santos, lo van a hacer con Duque. Lamentable, condenable, pero pues ellos no van a cambiar en este gobierno como por arte. Ese es el estilo que tienen, y el estilo que perdió derrotado en las urnas con 1.400.000 votos. Vanessa, ¿usted es tan pesimista del papel que pueda jugar Vargas Lleras y Cambio Radical allí? Sí, completamente de acuerdo. Mi hipótesis es que Vargas Lleras es un oportunista de lo peor, de la peor calaña moral, es lo peor que puede haber en la política, y sus compañeros de Cambio Radical también. Entonces, partiendo de esa hipótesis que tengo, que parece que todos compartimos acá. Increíble estar todos de acuerdo. Entonces, a Duque le va a tocar. Pero hablamos de personajes muy respetados en la política, ¿no? Pues todos. Yo creo que la bancada de Cambio Radical se está enterando del programa en estos momentos que le están diciendo vaya y defienda. Totalmente. Vaya y radique. Estoy de acuerdo. Si usted coge a Arturo Char por ahí por la calle y le pregunta cuál es la reforma pensional, la reforma tributaria que usted propondría, no tiene nada que ver con lo que está proponiendo Germán Vargas Lleras hoy en día. No tienen ni idea de eso es lo que pasa cuando lo que hay es cooperativas electorales
sin una agenda Claro, clara pero eso es lo que hay que para hacerle política al país. desenmascarar para que los votantes castiguen en las urnas a esta gente y que las autoridades empiecen a desmantelar todas esas bandas y Y empresas han de venido, compras de voto. siendo castigados en las urnas. Por Sí, bueno, fortuna. el punto acá es que Duque sí tiene una situación demasiado difícil porque va a estar siendo extorsionado por Vargas Lleras y por Cambio Radical y vamos a ver Y qué por un sucede. sector de la U, ¿no? Que se pega ahí. Claro. Ah, no, de la claro, U va y pegadita a eso, no lo Ese dude. punto también es muy importante. ¿Qué tanto logra Vargas Lleras conseguir gente alineada a ese oportunismo para hacer más presión a Duque? Porque si no logra conseguir tanta gente, pues Duque la va a tener más fácil. Inclusive dentro del propio Centro Democrático encontrará gente para hacer esa extorsión. Bueno, 7:53, cambio de asunto, y quiero preguntarles por un anuncio que hizo la ministra del Interior, la doctora Nancy Patricia Gutiérrez, quien informó que el gobierno declinó el nombramiento en la dirección de la Unidad Nacional de Protección de la doctora Claudia Ortiz. Recordemos que en las últimas horas se generó mucha controversia por unos trinos que había enviado desde su cuenta de Twitter la doctora Ortiz, en la cual descalificaba a diferentes líderes políticos y sociales. Hubo protestas por parte de estos sectores que consideraban que es una forma de maltrato, incluso algunos congresistas anunciaron que renunciaban a sus esquemas de protección de la UNP en virtud de esta designación. Esto fue lo que dijo la ministra del Interior, la doctora Nancy Patricia Gutiérrez, sobre esta decisión de los últimos momentos. El presidente ha tomado la decisión de reconsiderar en razón a que quiere darle al país absoluta tranquilidad, que hay garantías de seguridad para todos los sectores. ¿Hizo bien en desistir de este nombramiento, Vanessa? No, Duque hizo muy mal. A mí me parece, primero, en una cuestión de lógica, que yo diga que a mí me parece el colmo que los bandidos de las FARC, que son bandidos, guerrilleros, asesinos, narcotraficantes, estén en el Congreso, no quiere decir que yo quiera que los maten, ni que yo vaya, por supuesto, a permitir que alguien los mate. Una cosa es la opinión que yo tenga de las condiciones morales y profesionales que puedan tener estos señores para poder ir al Congreso. Otra cosa es insinuar que yo voy a hacer que los maten. Ahora, lo que me preocupa no es esto, sino lo que puede significar eso de aquí en adelante en el comportamiento de Duque, porque bueno, este caso pues se pone otra persona ahí y no pasa mayor cosa. El problema es que si Duque va a cambiar de opinión cada que lo presionen los sectores contrarios y la izquierda, pues entonces vamos a tener un problema, y ahí a Duque le va a tocar muy difícil, porque él va a tener que tener mucha mano dura para hacer todas las reformas que tiene que hacer, porque se le vienen cosas muy difíciles como la reforma tributaria, como la reforma laboral, la reforma pensional, y son cosas que el país se puede parar por los sindicatos y por toda la gente que se le va a enfrentar. Y entonces, si él va a torcer el brazo y si va a cambiar de opinión por las presiones y por los señalamientos, pues estamos muy mal. Esperemos que sea solo esto y que no sea en todas las decisiones de aquí en adelante. Diego, ¿hizo bien el gobierno en desistir de esta designación? Mire, yo creo que acá es importante recordar un antecedente, y es que mientras Uribe era presidente, nombraron de director del DAS para proteger a muchas de las personas amenazadas en Colombia a un señor que hoy está preso por ser cómplice en los asesinatos de esas propias personas que debían estar protegiendo. Entonces, me parece prudente que esta vez el presidente Duque pues escoja a una gente que sea cuidadosa con sus expresiones políticas. Nadie le pide que le gusten ni Mocus, ni Petro, ni las FARC, pero que medianamente sea respetuoso y que les dé las garantías de que van a estar protegidos, como será protegido pues cualquier militante del Centro Democrático por el Estado colombiano. Sergio, ¿le parece que hizo bien el gobierno Mire, yo quiero dejar unos declinar? puntos en claro. Ni el Centro Democrático ni la gente que apoyó a Iván Duque en su campaña pues van a encontrar expresiones ni a favor de las FARC, ni a favor de que los de las FARC estén en el Congreso, etcétera. Esas expresiones no hacen a nadie criminal. Opinar no es un delito en Colombia. Ahora bien, si removerla de la designación, no designarla, le da tranquilidad y a la oposición, pues me parece bien. De todos modos, siento que es bastante injusto que por opinar sin estar en un cargo, sin ser funcionaria pública, pues termine sacrificada.
Todos tenemos derecho a opinar y el día de mañana esta grabación de esta emisión me la pueden sacar a mí en cara. ¿Y es que acaso no puedo decir lo que quiero decir siendo un ciudadano del común? Otra cosa es que la señora no cumpla con sus deberes legales y constitucionales una vez asuma el cargo, pero es que ni siquiera la dejaron asumir el cargo. ¿Hizo bien el gobierno, Andrés Fandiño? Sí, genera, genera un mensaje, de tranquilidad para la gente que tiene, esquemas de seguridad. El tema se origina por unas declaraciones de ella a través de su Twitter y de sus redes sociales, teniendo unas calificaciones bastante irrespetuosas por la gente, que ella no considera afín a su pensamiento. Entonces eso lo que genera una desconfianza, y una vez más se estableció pues ese estatus o ese debate de opinión en las redes sociales que terminó tumbando el nombramiento de una asignación de una persona. Yo comparto, que uno en su vida tiene derecho a tener sus posturas, eso es muy respetable, eso puede ser compartible o no compartible por un sector, pero esas posturas también tienen que llevar al respeto y a la calificación bien cuando uno opina. Uno no puede llegar a decir asesinos a algunas personas. Creo que había tenido algunas diferencias con Daniel Samper, que también entró a calificarlo de violador de niños. Es decir, uno tiene que medir sus palabras. Uno puede tener una oposición, pero lo que siempre uno debe decir, la oposición con respeto, con criterio, con pruebas. Sí, con responsabilidad. Con responsabilidad. El Twitter se ha vuelto muy complicado por eso. El Twitter se ha vuelto una cloaca, sí, donde se dice cualquier cantidad de barbaridades, cualquier cantidad de cosas, y van descalificando. Se injuria y se calumnia. Se injuria y se calumnia. Por segundo. Se va calificando o se va descalificando a la persona sin pruebas, bajo supuestos que me parece irresponsable, y eso también va para todos los líderes de Colombia que tienen una responsabilidad o tienen una credencial cuando se lanzan unas aseveraciones bastante graves frente a muchas cosas que pasan en el país, en la coyuntura. Si usted le dice a las FARC que es una maligna banda de forajidos, ¿y es que acaso qué era? Pero Sergio, yo no me estoy refiriendo al tema de las FARC. El tema de las FARC uno puede, tener todas las apreciaciones, y eso es la calidad de las opiniones, y a ella le está pasando no tanto lo de las FARC. Ahí de pronto en sus posturas tan radicales genera una desconfianza que es muy válida en un sector, y está manejando un tema delicado, y claro, porque es que estamos hablando de la Unidad Nacional de Protección. Yo comparto también las experiencias que ha tenido el país, a lo que decía el compañero y amigo Lacerda, donde cuando se trató el tema del Departamento Administrativo de Seguridad en su momento del gobierno Uribe, terminamos el tema de las chuzadas, de las persecuciones, de las grabaciones, etcétera. Eso, pues el país tiene un miedo sobre eso, porque es que hemos tenido la experiencia, le tocó renunciar a su esquema de seguridad porque estaba manejado por unos señores que lo iban a matar. Tenemos hechos que son lamentables. Entonces yo pienso que este tema es un mensaje, no es un mensaje erróneo del presidente Duque. Creo que es un mensaje importante, conciliador, de tratar de mantener a todos sus escenarios políticos tranquilos con un tema que no es fácil de manejar. 8:00 p.m, vamos al avance de noticias y ya continuamos hablando de más política en Voces RCN. Ya regresamos en Voces RCN. Es hora de decir, siempre se puede. Con el Banco Popular, somos Grupo Aval. Las noticias en RCN Radio. Dirige Yolanda Ruiz. Ya tenemos en Colombia las 8 de la noche, en punto, tiempo de actualizarnos con todas las noticias en RCN Radio. El ELN entregó pruebas de supervivencia de uno de sus secuestrados en Arauca, Francisco Cifuentes. La guerrilla del ELN entregó una prueba de supervivencia en la que se ve al gerente de la empresa de servicios públicos, José Leonardo Ataya, secuestrado el pasado 28 de marzo del presente año. En el video, Ataya indica que no ha recibido ningún tipo de maltrato, al tiempo que manda un saludo a la familia y señala que se encuentra bien físicamente. Cabe recordar que días atrás la Defensoría del Pueblo había pedido al ELN la liberación del empresario. En otras noticias, el liberalismo acusó al gobernador del Quindío de dilatar el nombramiento del alcalde de Armenia, Daniel Jerez. El Partido Liberal advirtió que pese a que envió hace mucho tiempo la terna para el nombramiento de un alcalde en la ciudad de Armenia tras la renuncia del mandatario que estaba en propiedad, el gobernador del Quindío se ha hecho el de la vista gorda. El secretario general de la colectividad, Miguel Ángel Sánchez, emitió una comunicación oficial a través de la cual advierte que el mandatario departamental está dilatando la designación de un nuevo funcionario basándose en cálculos políticos y, según él, con la intención de mantener en ese cargo a Álvaro Arias Young, quien se encuentra encargado. Carlos Mario Álvarez, alcalde de Armenia, fue capturado por presuntos hechos de corrupción y es objeto de una investigación por la supuesta apropiación irregular de millonarios recursos destinados a la construcción de vías.
Habitantes del Guamo Bolívar retuvieron operarios de la empresa Electricaribe. Yulis Carmona. Varios habitantes del municipio del Guamo en el departamento de Bolívar decidieron irse a las vías de hecho al retener y destruir un vehículo de la empresa Electricaribe. La acción ciudadana se produjo como una forma de protesta ante la mala prestación del servicio de energía y mediante un comunicado la empresa Electricaribe rechazó el acto vandálico en contra del vehículo, el cual está al servicio de una de las empresas contratistas, afirmando que este precisamente se trasladó a esta población para atender trabajos de mejoras al servicio. Al automotor le robaron las llantas, herramientas y material que transportaban los contratistas que se encontraban al interior del vehículo, los cuales por fortuna salieron ilesos del ataque. Condenan a un patrullero de la policía que exigió dinero a detenidos para dejarlos escapar de una estación de policía en Cali. Raúl Lara. A 4 años y 8 meses de prisión y al pago de una caución de 33 salarios mínimos mensuales fue condenado por un juez penal militar el patrullero de la Policía Nacional Rodolfo Guzmán Ortiz, tras ser hallado culpable del delito de concusión en concurso con favorecimiento a la fuga de presos. El uniformado fue vencido en juicio tras las acusaciones de 2 reclusos detenidos por hurto, a los que Guzmán Ortiz les exigió la suma de 4 millones de pesos para facilitarles la copia de las llaves de los candados de las celdas y de esta manera emprender la fuga y evitar su inminente traslado a la cárcel de Villahermosa. Durante el juicio al patrullero se utilizó como prueba un video de la cámara de seguridad donde se aprecia a Rodolfo Guzmán conversando con uno de los reclusos a los que pretendía favorecer. Y cerramos contándoles que la Procuraduría General de la Nación formuló cargos en contra de un concejal de Sabana de Torres, Santander, por ingerir licor durante una sesión del Cabildo. Nelson Zipagauta. El concejal Sergio Eduardo Cuevas Enciso habría ingerido licor en una sesión que se adelantaba en el Cabildo de Sabana de Torres, Santander. Según la Procuraduría General de la Nación, el corporado habría violado el reglamento de la corporación, razón por la cual el ente disciplinario consideró la falta a título de culpa gravísima, razón por la cual se le formularon cargos en su contra. ¿Qué pasa en el mundo digital? En el mundo digital es noticia la conmemoración de los 30 años desde la partida del actor mexicano Ramón Valdés tras su dura batalla contra el cáncer. El artista es recordado por su paso en las producciones Chespirito, donde se destacó siempre por su naturalidad a la hora de actuar, pues sus compañeros aseguraron siempre que a don Ramón nunca se le dificultó hacer el papel en la vecindad, ya que así era en la vida real. Esta y más información en rcnradio.com y en facebook.com/rcnradio. Antes, ahorrar sonaba así. Ahora suena así. Vuelve el ahorro ganador del Banco Popular. Abra o renueve su CDT desde 20 millones de pesos por un mínimo de 180 días y reciba fabulosos premios como hornos microondas, tablets, smartphones o bicicletas, sin rifas ni sorteos. Banco Popular. ¡Siempre se puede! Somos Grupo Aval. Aplican restricciones. Vigente del 23 de febrero al 31 de agosto de 2018. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. La radio es un medio que recibimos de manera libre y gratuita en todas partes. Escuchar radio por aire en tu móvil consume 5 veces menos batería que por streaming, sin consumir tus datos móviles. La radio por aire es gratis. El streaming no. Asegúrate que tu móvil puede recibir radio en frecuencia modulada. Y si no lo hace, cuando lo cambies, asegúrate que lo haga. Es una campaña de la Asociación Internacional de Radiodifusión, AIR, para impulsar la radio libre y gratuita en los teléfonos móviles. La radio va contigo siempre. ¡Atención, Colombia! Todos están invitados a bailar, porque pronto llegará Mi Familia Baila Mejor, donde vivirán cada noche un show único, cargado de diversión, música, mucho color y coreografías de baile espectaculares, donde tú serás el invitado especial. Diviértete con Mi Familia Baila Mejor. En septiembre, pégate a lo nuevo de RCN. Los vivimos contigo. Continuamos en Voces RCN. Continuamos en Voces RCN en este viernes. Hoy nos están acompañando Sergio Gel, Vanessa Vallejo, Andrés Fandiño, Diego Lacerna y nuestros oyentes que también nos acompañan. Miren, nos escriben
desde Nuremberg, la señora Schumann Lisset. ¿Usted qué sabe, Sergio, si es así? Sí, Schumann. Schumann. Sí. 7 horas de diferencia, son las 3 de la mañana y está viendo este debate. No, una verdad que de madrugada le mando un saludo. Un saludo muy especial. Gracias por escucharnos. Sábado de verano. Oiga, pero ustedes hablaban de las redes sociales y me llama la atención un trino que ha escrito en las últimas horas la doctora María del Rosario Guerra, quien es senadora del Centro Democrático, y se refiere a un anuncio que ha hecho Jonathan Malagón, quien es el ministro de la Vivienda. Dice: he designado como viceministro de Vivienda al joven y talentoso economista caleño Víctor Saavedra. Cuenta con una maestría en economía de la Universidad de los Andes, un MPA de Harvard, fue viceministro de Educación, consultor de McKinsey e investigador de desarrollo. Los mejores por Colombia. Y María del Rosario Guerra envía un trino diciendo: ministro Jonathan Malagón, es desatinado nombrar a Víctor Saavedra. Fue responsable de cartillas de ideología de género lideradas por Gina Parodi y rechazadas por las familias colombianas. No basta una hoja de vida si no se comparten principios en los temas de trascendencia. @Iván Duque. ¿Esto es fuego amigo, Sergio Gel? Pues mire, cualquier cosa que suene a Santos y que esté en este gobierno, pues podrá ser considerado fuego amigo, pero es que no podemos pretender que todo cambie para que todo siga igual y para que sigamos con las mismas personas que venían del gobierno Santos. Esto lo veremos en los próximos días, no solamente con este nombramiento, sino que han sentado mal y sentarán mal algunos nombramientos de personas que vienen arrastradas del gobierno Santos. Vanessa, ¿esto es fuego amigo? Yo creo que esto habla muy bien de María del Rosario. Absolutamente. Diciendo, yo no soy, como dicen algunos, que el Centro Democrático es una secta y que todos dicen lo que digan. Juntillas, lo que diga. Sí, no, ella está asentando su posición y está diciendo claramente: este señor no me cae bien, tiene un historial que no está de acuerdo con los principios del Centro Democrático. Luego también hay un tuit de Abelardo de las Priella donde dice: al farsante de Saavedra lo conocí hace 5 meses en una casa de una amiga. En esa reunión social despotricó toda la noche del entonces precandidato Iván Duque. Traté de hacerle ver que estaba equivocado, sus ataques continuaron y lo paré en seco. Ese sujeto no es de fiar. Y yo creo que ese sentimiento lo tiene mucha gente de la base del Centro Democrático, que por lo menos en Twitter me escriben a mí y me dicen: ¿qué pasa? ¿A qué juega Duque con estos nombramientos tan extraños? Claro, luego bueno, a la pero gente eso no sé si lado, es responsabilidad del presidente o será del ministro de autonomía. Pues la responsabilidad es del presidente, que es el que nombra a los viceministros. Los ministros tienen que ser responsables de estos nombramientos. Además, esto no puede ser de verdad traerse a los del gobierno Santos, que eventualmente no son santistas. Oiga, en serio, el presidente tiene que tener la mínima autonomía, por favor, la mínima autonomía para nombrar a la persona. Tiene, pero lo que hay es 48 millones de personas listas para trabajar, no hay que nombrar a los que vienen de atrás. Pero ¿sabe que lo que yo veo aquí, Alejandro, más allá que si es santista no, me parece que el ataque de María del Rosario tiene también un tufillo ahí, un doble sentido? Me parece que también es un ataque y que sigue siendo un tema de xenofobia en contra de la gente que es homosexual, ese tema de homofobia, perdón, que sigue siendo homosexual, ese tema de las cartillas y ese mito de las cartillas, a mí siempre me ha parecido que fue un mito. Ese tema de la ideología de género es un mito que se inventaron para dañar el tema del plebiscito. La ideología de género no existe, es el enfoque diferencial. Ese tema de ideología no existe en ninguna parte del mundo. Ese tema que las cartillas, como lo vendieron, y esas manifestaciones como las vendieron, de que si uno leía la cartilla se convertía al homosexualismo o se volvía gay, me parece absolutamente absurdo. A mí me parece que hay un tufillo ahí más en contra del tema gay, del tema homosexual, que sigue siendo en Colombia terrible, que todavía en esta época de la vida, en esta época de la posmodernidad, sigamos pensando cavernícolamente. Los votantes del Centro Democrático son homofóbicos. Yo no sé si sean homofóbicos, pero si hay un sector fanático que no les gusta. Pero ahí te digo una cosa, no podemos decirnos mentiras, pero hay un sector del Centro Democrático que odia a la gente gay, pero la odia rotundamente y sigue creyendo que es un tema de enfermedad. El tema homosexual no es ninguna enfermedad, es una condición del ser humano que se siente y se expresa de esa manera. Y a mí me parece que el tema de María del Rosario tiene un tufillo, no solamente yo lo que creo es un tufillo al tema gay y al tema homosexual, que me parece que es absolutamente injusto y absolutamente, digamos, que en esta época sigamos pensando de esa manera. Diego, ya le doy la palabra. Sí, acá lo que se ve es como la narrativa del comienzo del gobierno
Duque, sí, y es un sector del Centro Democrático que yo pues designaría los fanáticos, y otros los tecnócratas. Yo creo que la dualidad del discurso Macías-Duque es exactamente lo mismo que vemos acá entre María del Rosario Guerra y Jonathan Malagón. Duque quiere hacer un gobierno con gente capaz, independiente pues de cuál es su filiación política, como el señor Saavedra, y hay una gente del Centro Democrático pues que va a seguir respirando odio y acusaciones como esa de la ideología de género, pues que no le aportan absolutamente nada al país. Mejor dicho, el señor Víctor Saavedra va a trabajar en el Ministerio de Vivienda, así él defendiera la ideología de género. Sí, ¿Eso qué relevancia tiene? ¿Para qué? Lo que dice el abogado de la Espriella, pues es muy grave, porque usted no puede gobernar con el enemigo. Pero adentro. eso no es la acusación. A mí se olvidó hacer no, le creo absolutamente nada. Yo sí le creo, la complementa la Espriella, absolutamente sobreactuado. Pero ¿a usted les parece coherente que si uno se pone a hablar mal del precandidato, después no sabemos si es verdad o no, por principio pero volvemos a lo mismo. No sabemos si es verdad, pero entonces póngalo en gracia de discusión. La hipótesis de ustedes dos es que no quieren a Saavedra porque son homofóbicos, y en esa línea de pensamiento yo les diría a ustedes que ustedes son cristianofóbicos, porque entonces alguien no puede ser cristiano. Claro, ustedes son cristianos. Yo no soy cristiano. Ustedes soy católico. Claro, por eso soy católico, libre pensador. En esa línea yo les diría que ustedes son cristianofóbicos porque les parece mal que un cristiano, por ejemplo, crea que ser homosexual está mal. No. Claro, no me parece mal. Me parece que no se puede pensar de esa manera porque, en serio, ¿ustedes creen que ser homosexual es ser enfermo? Me pregunto, Vanessa. ¿Te pregunto? No, te pregunto. ¿Crees que ser homosexual es ser enfermo? ¿Es ser enfermo que la homosexualidad se cura? Claro, pero entonces eres cristianofóbico porque entonces a las personas que creen eso te parece que son el colmo. Es que yo ni siquiera estoy persiguiendo, te estoy haciendo la pregunta. ¿Tú crees que la homosexualidad estás señalando a los que creen eso? Quiero volverlos a centrar al debate, señores. Esto terminará en fuego amigo y en que pronto el doctor Malagón desista también de esta escena. ¿Es posible? A mí me parece muy válido lo que está haciendo María del Rosario Guerra cuestionando nombramientos. Es que también es parte de su papel. Ver a quiénes es que a los que están poniendo en el gobierno. Que la voz de, y si es una persona antiduquista o antiduque, como lo dice la Espriella, que se lo manifestó en un encuentro social, pues hombre, pues no nombre a alguien que no va con el gobierno y que no comparte los principios del gobierno. Y María del Rosario, permítame, Diego, que María del Rosario creo que en este momento se ha convertido en la voz de muchos votantes de base del Centro Democrático, que a mí también me escriben como, por favor pregúntele al doctor Fernando Londoño a qué juega Duque, ¿por qué nombra a esta gente? Creo que María del Rosario está recogiendo la inquietud de todos esos votantes de base del Centro Democrático que dicen, pero bueno, esto se llenó de gente. Y es válido. Claro. Diego, por supuesto. Sí, yo creo que pues esa va a ser la tensión del por lo menos del comienzo del gobierno pues de Duque, si va a hacer unos nombramientos ideológicos o pues dependiendo, por ejemplo, de su orientación sexual, o si va a nombrar una gente capaz. Mejor dicho, Sergio mencionaba ahorita pues que este señor Saavedra era antiduquista y que por eso no lo debía nombrar, pero el discurso de Duque pues desde la campaña ha sido el de unir. Hay mucha gente del Partido Liberal, de la U, de Cambio Radical, que se opuso a él durante la campaña y que están esperando que ahora coopere con el gobierno. De hecho, ¿por qué no hacerlo con los funcionarios? Hay un nombramiento liberal y el gavirismo en Fogafín, ¿no? El que era director del DNP. Bueno, cambio de la primera cuota liberal, o sea, ya está repartiendo. Y quiero preguntarles también por los diálogos con el ELN. Como ustedes saben, el día de la posesión, el presidente Iván Duque dijo que su gobierno se iba a tomar un mes para evaluar el desarrollo de estas conversaciones, que iba a estar conversando con las organizaciones que han venido acompañando estos diálogos de paz que han tenido lugar en Cuba. Pero lo cierto es que esta guerrilla ha continuado con el secuestro. La semana anterior retuvo o plagió a 3 miembros de la fuerza pública, 2 civiles. Ayer también lo hizo con 2 miembros de la fuerza pública, con 3 miembros de la fuerza pública en el departamento de Arauca, y el día de hoy se ha conocido también de la muerte, también en el departamento de Arauca, de un militar y 3 más heridos. Pero el presidente Iván Duque se ha referido particularmente a la práctica del secuestro por parte de esta guerrilla. Si el ELN tiene verdadera voluntad de desmovilización, desarme y reinserción, debe liberar los secuestrados de manera rápida y sin condiciones. Porque no voy a aceptar como presidente de los colombianos que se nos intimide con el secuestro.
ni que el secuestro se convierta en un mecanismo para chantajear al Estado colombiano. Aquí si hay voluntad, la voluntad tiene que llevar primero a que esa organización suspenda todas sus actividades criminales y que definamos un tiempo perentorio y adicionalmente que nosotros tengamos una detallada y rigurosa supervisión internacional, pero no vamos a aceptar la intimidación y el chantaje como un mecanismo de aproximar al gobierno. Diego, ¿tiene margen de maniobra el gobierno de Iván Duque con el ELN o le está cerrando los espacios? Mire, yo la verdad he sido muy escéptico desde ese proceso desde hace tiempos. Yo creo que el proceso con las FARC fue exitoso porque pues tenía unas condiciones muy estrictas de cómo se iba a desarrollar y que esas condiciones pues no se repitieron en el caso del ELN y que les hemos dado largas y les hemos dado pues una laxitud totalmente inmerecida con unos ataques pues desde hace tiempos. Por ejemplo, el de la estación de policía en Barranquilla, eso pues es absurdo y la verdad no veo a Duque con la iniciativa de replantear ese proceso desde cero y al ELN tampoco comprometido con la dejación de armas. Entonces yo veo que eso tiene los días contados. Vanessa, ¿qué va a pasar con esa negociación con el ELN? Pues no sé, yo creo que esa va a ser una de las primeras medidas que vamos a tener de qué va a hacer Duque, en términos de algunos si se va a voltear o no, en términos míos si tiene mano dura o no, porque es lo que está intentando hacer el ELN evidentemente es llegar con fuerza a la mesa de negociación para poder adquirir bastantes beneficios y lo que ellos aspiran es mínimo lo que le dieron a las FARC. Y yo creo que la sociedad colombiana no está dispuesta a aceptar que otra vez le den a unos guerrilleros lo que le dieron a las FARC y que esperamos los que votamos por Duque que no vaya a hacer eso. Entonces hay que ver qué tanta capacidad de violencia tiene el ELN y para asustar a Duque, y hay que ver si Duque tuerce o no la mano ante eso, pero lo que esperamos los votantes del Centro Democrático es que Duque no vaya a torcer la mano y que sea duro hasta el final. Se necesita un acuerdo y una forma de hacer que esta gente se reintegre, pero no parecido al que se hizo con las FARC, que fue darles beneficios. Andrés Fandiño, ¿qué va a pasar con esta negociación con el ELN? No, yo he visto el tema de la negociación con el ELN muy empantanada porque no hay una voluntad, digamos, por parte del ELN de salir avante en este tema. Cabe agregar que aquí el ELN tiene que convencer al Estado colombiano, como lo convenció la FARC en su momento, por qué se querían desmovilizar, y eso hace parte de una negociación en conflicto. El tema del ELN sigue siendo muy difícil porque, a diferencia de la negociación con las FARC, la estructura del ELN es muy diferente. La estructura es demasiado diferente porque no hay una cabeza como tal sólida. En el caso, por ejemplo, de las FARC, que sí lo había. En el caso del ELN son microorganizaciones de grupos de a 50, de a 60, de a 40, y no hay una unidad ni hay una transversalidad del mismo discurso de pensamiento de quererse desmovilizar. Entonces la misma estructura del ELN la hace muy difícil la negociación. Mientras sigan los secuestros, mientras siga el tema de los homicidios, mientras siga el tema de las bombas, va a dificultar este tema. Yo pienso que el tema de la negociación tiene un término. Ya el presidente Duque le colocó un término a la negociación, son de 30 días, digo que es un mes, y esperemos en este si se avanza o no se avanza. Yo pienso que parte de la base de la negociación de las FARC es la base de la negociación del ELN, cambiando algunos puntos, pero va a ser así, pero yo pienso que mientras no haya voluntad de cese, de entrega de armas, de no secuestros, de no homicidios, de no bombas, pues va a dificultar el tema, y yo pienso que ya Colombia tuvo la experiencia difícil de negociar bajo el conflicto, es decir, cuando negociamos con las FARC estamos en conflicto. Acuérdense que hubo muertes, homicidios, masacres, y negociamos bajo el fuego, y eso dificulta más. Ya Colombia tuvo esa experiencia y no fue muy buena. Ahora no creo que se repita el tema con el ELN, con un cambio de gobierno que tiene otra condición, otro pensamiento, y va a dificultar el tema. Entonces, mientras el ELN no tenga esa voluntad, yo lo veo muy difícil, y en 30 días veremos qué pasa. Sergio Gel, ¿tiene chance, tiene futuro esa negociación? No, yo no le veo futuro. Yo no creo que el ELN tenga voluntad de paz. Evidentemente con actos terroristas y con secuestros pues demuestra que no tiene ninguna voluntad de paz,
Paz. Tampoco creo en la línea de mando del ELN. La estructura en realidad es muy compleja, como lo decía Andrés, es muy complicado la estructura del ELN para una negociación como la que se pretende adelantar. Ellos querrán quizá impunidad, pero también querrán seguir con el negocio del narcotráfico. No olvidemos que es una banda narcoterrorista y como tal debe ser tratada. No creo que se vaya a avanzar mucho en esta negociación de paz. La puerta está abierta, sin embargo, no creo que vayan a atravesar el umbral y se les está agotando el tiempo y la puerta se está cerrando. 8 de la noche, 22 minutos, casi que una opinión de un minuto frente a la crisis que se está viviendo con los vuelos de Avianca. Desde ya hace prácticamente 2 semanas se presentaron retrasos, demora, la aerolínea alegó que eran problemas de un aplicativo, pero lo cierto es que Hernán Rincón, el presidente ejecutivo de la aerolínea, se ha referido y en esta oportunidad ha culpado a la ACDA de la situación que está afrontando la aerolínea. La voz aquí de Hernán Rincón. Como todos ustedes saben, en Colombia la experiencia de algunos de nuestros viajeros se ha visto negativamente afectada ya por varias semanas. Estos retos operacionales recientes nos han llevado a tomar varias decisiones ágiles y efectivas para ajustarnos a varios factores tales como la disponibilidad de tripulaciones, la realidad climática, las restricciones de infraestructura y la cantidad de aviones. A los difíciles factores anteriores se suman las múltiples consecuencias negativas para Avianca y aún más importante para el país, que se vio afectada por el cese ilegal adelantado por ACDAC. El sindicato debe responder. Allí ya reconoce por primera vez Avianca que sí, efectivamente el paro de los pilotos, los despidos que se produjeron, pues ha afectado, pero además dice que también que el clima, que la infraestructura, en fin, diversas razones. ¿Está justificado esto o la Aerocivil tiene que tomar medidas al respecto, Andrés? Aquí el tema de Avianca es realmente lamentable. Por ejemplo, hay que recordar una sentencia de la Corte Constitucional, que es la C-450 de 1995, que hablaba de lo del servicio esencial, el servicio público esencial, que regula todo el servicio esencial público, lo que es marítimo, terrestre, fluvial, aéreo, etcétera. Pero recordemos una cosa, la ACDA perdió el litigio o perdió la batalla del litigio de la huelga por ser esto un servicio público esencial. Por eso perdieron la huelga. Ese es, digamos, el fallo que hubo alrededor de eso fue a raíz de eso. Pero hoy en día, cuando ya le toca a la empresa asumir, digamos, los costos, el Estado colombiano, la Aerocivil se queda corta a las sanciones respecto al tema de Avianca. No puede ser posible que después de 11 meses los colombianos sigan teniendo o siga el cuento de que fue por el paro el tema que hay retrasos de vuelos. Eso es absolutamente absurdo, porque recordemos que después de levantarse el paro, los primeros 3 meses los tiquetes aéreos estuvieron disparados, y era con la excusa de ¿qué? Que fue culpa del paro. ¿Qué fue por qué? Por la excusa del paro. Entonces, yo pienso que ya los colombianos han pagado el tema del paro. Pero también me parece absurdo, un mal mensaje, que el gerente, el presidente de la empresa, salga a hablar y a denigrar de esa manera de sus pilotos. De tal manera, eso ni siquiera le genera confiabilidad al mismo ciudadano. Es como si el gerente del hospital sale a hablar mal de sus médicos. Eso es absolutamente absurdo. Entonces yo pienso que aquí lo que hace falta es que el Estado se amarre los pantalones y la Aerocivil se amarre los pantalones y genere las sanciones respectivas alrededor de la Avianca. Ya no más con el cuento del paro y de los 11 meses del paro, porque ya inclusive los pilotos de Avianca perdieron por ser un servicio público esencial la huelga. Ahora, como es un servicio público esencial, cumplamos los fallos. Permítame, Andrés, rápidamente un minuto, Vanessa, frente pues, a este tema. Yo no puedo hablar no sé si los retrasos sean por una cosa o por la otra, o solo por una o por la otra, pero yo sí quiero que la gente se ponga en el lugar de la empresa y piense, tiene usted unos empleados que durante 2 meses no quieren trabajar y usted resulta que por la ley no los puede echar, pues se quiebra la empresa. O sea, los sindicatos quiebran empresas en este país. Además, hablar de la inseguridad jurídica. ¿Cuántas sentencias declararon que la huelga de ACDAC era ilegal? ¿Y cuánto tuvo que pagar Avianca? Ahora el problema de Avianca no es de los pilotos otra vez. No, yo no sé, yo no sé qué tanto afecta cada cosa. O sea, dime cómo es que tú tienes como una empresa sobrevive. Pero puede ser que siempre sea la culpa del trabajador. No puede ser. O sea, una empresa no puede sobrevivir si los empleados paran 2 meses y no los puede echar. Pero no solo eso, miren lo ridículo. Después de que se declara ilegal, resulta que Avianca, a esos pilotos que llevan no sé cuántas horas sin volar por leyes internacionales,
nacionales les tiene que hacer un reentrenamiento. Los pilotos han puesto tutelas porque no se quieren reentrenar y entonces a Bianca le toca que pagar cada una de esas tutelas con el tiempo que eso lleva, con la plata que eso lleva. Pero la incoherencia Bianca es grandísima. Porque ya tiene aquí un último minuto, Diego. Sí, primero destacar la incoherencia que resalta Andrés, y es que los vuelos son un servicio público esencial si los cancelan los pilotos, pero no si los cancela la aerolínea. Y segundo, pues decir que este es un problema que viene desde hace años, desde que el Estado no ha tenido los pantalones de amarrar a Avianca, desde que permitió la fusión de Avianca y de ACES y que consolidó un monopolio en Colombia. Pues esto está andando por mal camino. Entonces, si le paran unos pilotos, se cae pues no solo la aerolínea, sino toda la aviación nacional. Y ahora, pues un año después no ha podido como recomponer su operación. Si hubiera una competencia real, como lo que se supone que le gusta a Vanessa, en Colombia no sucedería eso. 8 de la noche, 27 minutos. Señores, gracias por habernos acompañado esta noche en este debate en Voces RCN. Ya viene Líderes RCN. Feliz fin de semana para todos y gracias por siempre acompañarnos aquí en Voces RCN. Nos reencontramos el lunes a partir de las 6 de la tarde. Los vivimos contigo. La Liga Águila llega a ustedes con el patrocinio de... Apuéstale a tu pasión en betplay.com.co. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja, calidad certificada. Superastro, el astro que te hace millonario. Ardenformen para hombres auténticos. wplay.com, primer sitio de apuestas deportivas en Colombia. Siente la emoción del fútbol con Manzana Postobón. Más Gol, el juego hecho para todos. Grupo Aval, avanzando. Flota la Macarena, mucho más de lo que usted se imagina. Banco Popular, siempre se puede. Somos Grupo Aval, con DirecTV prepago. Verlo es vivirlo. Colbet, la casa de apuestas.